Vamos a compartir la palabra de Dios en esta hora y vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas. ¿Cuál es la costumbre que hemos adoptado desde hace un tiempo, que puede ser cambiada, modificada, reevaluada? Es que como la misión o la visión, bíblicamente hablando, que la iglesia ha adoptado es impactar con el Evangelio de Jesucristo como misión, o sea, como mecanismo para llegar al impacto con el Evangelio. Tenemos tres ejes, que es conocer a Dios, amar al prójimo y servir al mundo. Entonces, hacemos una serie de enseñanzas por lo general sobre conocer a Dios, más enfocadas en entender quién es Él. Hace un tiempo hicimos una sobre la permanencia de Cristo como nuestro eterno Salvador, basado en Hebreos, todo Hebreos. Luego hacemos otra serie sobre amarnos entre hermanos, las relaciones entre nosotros, y como teníamos, creo que nunca habíamos hecho como iglesia un trabajo bíblico sobre el tema, teníamos como pendiente el tema de las relaciones sexuales según la Biblia. Hicimos toda una serie sobre las relaciones sexuales bíblicas para entender cómo usar esta bendición que Dios nos dio en el diseño conforme a la palabra de Dios. Pero ahora vamos a tener una serie sobre servir al mundo, y como principalmente servimos al mundo es dando a conocer a Cristo. Obviamente también le servimos al mundo haciendo obras de misericordia, pero primeramente con el servicio del evangelismo, del dar a conocer al Señor. Entonces vamos a tener una serie que vamos a titular Comunidad Evangelizadora. ¿Cuál es el énfasis? No, el énfasis es las actividades evangelísticas, no vamos a dejar de hacer actividades evangelísticas, sino el énfasis es nuestra vida continua evangelizando. Es una característica que queremos cultivar. Y le voy a pedir para ello que abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 21. Hechos 11, 19 al 21. Vamos a tratar de quedarnos en este día solo en el libro de los Hechos, porque queremos tener una enseñanza que predominantemente nos hable como comunidad eclesiástica. Yurley, porfa, me eche un ojito a ver si dejé en la impresora el bosquejo de hoy. Creo que lo imprimí y lo dejé allá. De todas formas, lo tengo aquí también grabado. Tengo es el de ayer. Ayer estuvimos en Lebrija. Entonces, leemos Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21. Dice la palabra del Señor, leo en Reina Valera contemporánea. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene, que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene una especie de esquema que se plantea desde el inicio, ¿no? Empieza el Evangelio en Jerusalén,
luego Judea, donde estaba Jerusalén, luego Samaria y luego hasta el fin del mundo. Y aquí tenemos una escala que en el libro de Hechos de los Apóstoles llega a culminar en la iglesia que nace en Antioquía, donde leemos que sucedieron estas cosas. La escala pasó primeramente al salir de Judea por Samaria. ¿Y quién llevó el evangelio hasta Samaria? En el capítulo 8 encontramos que la llevó Felipe, un evangelista que era evangelista, pero que también había sido escogido previamente para servir a las mesas junto con Esteban, que aquí se menciona. Hubo un avivamiento tremendo en Samaria, entonces pasaron de Judea a Samaria. Luego, a través de la vida del apóstol Pedro, que comparte el evangelio a Cornelio, un centurión en Cesarea, llega el evangelio hasta Cesarea, más allá de Samaria, pero todavía no saliéndose de los límites del pueblo de Israel. Geográficamente va ascendiendo hacia el norte y va cumpliéndose la promesa de que el evangelio de las buenas nuevas de la salvación en Cristo se siga extendiendo. Pero termina más allá de Cesarea, en una ciudad que se llamaba Antioquía y que según se cree eran de las 3 más importantes de la época en todo ese sector. Que a propósito un autor refiere que era una ciudad bastante importante y que tenía un culto idolátrico muy fuerte a una diosa pagana con, como se acostumbraba en esa época, prostitución religiosa y con paganismo a más no poder. Una ciudad que, como pasa hoy en día, con las ciudades más grandes, terminan siendo más civilizadas o llenas de avances tecnológicos y económicos, pero también ciudades de gran cantidad de pecado y vida fuera de la voluntad de Dios. Pero recuerden lo que les acabo de decir. A Samaria llevó el evangelio Felipe. A Cesarea, aunque no porque él quisiera, sino porque Dios se lo dijo a través de una visión y porque fue mandado a llamar por el mismo Cornelio, Pedro, el apóstol Pedro, llevó el evangelio. Un diácono, un apóstol, un evangelista, un discípulo de Cristo, ambos creyentes reconocidos. Pero ¿quién llevó el evangelio a Antioquía? No aparece el nombre, no fue ningún evangelista conocido, ni ningún apóstol así constituido. Fue un grupo de gente que había sido perseguida después de la muerte de Esteban y termina llevando el evangelio a judíos de ese lugar, pero también a gentiles o personas no judías o griegas. Son personas del común y corriente. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis para nuestra serie, pero también para nuestro tema en el día de hoy. Y es que la iglesia es mucho más poderosa evangelizando cuando como comunidad damos testimonio todos y cada uno de Cristo en las áreas donde el Señor nos mueve. Más que si hay un gran hombre muy juicioso y responsable o personaje predicando poderosamente como Felipe el evangelista o con gran autoridad como Pedro el apóstol. En algún libro está una analogía con respecto a esto a las iglesias y dice, ¿qué tipo de iglesia quiere usted que seamos? ¿Una iglesia que sea un barco con un gran cañón o un barco portaaviones? El barco con el gran cañón simboliza a aquellas iglesias que quieren tener un gran predicador famoso, conocido, respaldado por Dios, gran maestro, que Dios lo usa enseñando y hoy en día hasta por las redes sociales se conoce y entonces la gente llega a la iglesia porque dicen allá hay buena enseñanza, allá hay una persona que expone bien la palabra, allá se convierten las almas, pero es porque este personaje es muy usado por Dios. Es una iglesia que es representada por un barco con un gran cañón. El gran cañón o el gran arma que tienen es un individuo o unos individuos. O queremos ser una iglesia de portaaviones, que todos y cada uno de nosotros sea un avión que aterriza, permanece en la iglesia, se equipa solo lo suficiente para volver a despegar e ir a llevar el evangelio a donde nosotros vivimos, trabajamos, servimos, nos relacionamos. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? La iglesia de Antioquía se formó por personas que eran una comunidad evangelizadora tipo portaaviones. Todos compartían. Y eso asegura la permanencia de la iglesia. Lo otro no, porque cuando se vaya el cañón,
¿No encontramos otro cañón igual? ¿Cómo continúa la efectividad? Necesitamos ser una comunidad evangelizadora. Por eso afirmamos que cada grupo de cristianos sencillos o cada iglesia cristiana necesita identificar a los que a su vez necesitan el evangelio para predicarles y que así sea el Señor añadiendo cada día a los que han de ser salvos. Nosotros necesitamos identificar a los que necesitan el evangelio y claro, doctrinalmente hablando, teológicamente hablando, usted puede decir todo mundo necesita el evangelio. Sí, pero cuando todos son de todo, nadie es nada. Cuando todos son mi objetivo, nadie es mi objetivo. Cuando yo digo a todo mundo hay que predicarle, termino no predicándole a nadie en el mundo. ¿Sí? Cuando yo digo hay que ayudar a toda la gente, es por lo general una forma de decir no le voy a ayudar a nadie. Y cuando pueda le ayudo a quien caiga. Necesitamos es enfocarnos. Y aquí vamos a trabajar cuatro ejes en estas 4 semanas. Primero, identificar a los que necesitan el evangelio. Segundo, invertir nuestra vida con ellos. Tercero, invitarlos a Cristo predicándoles el evangelio. Y cuarto, impulsarlos cuando se conviertan a hacer lo mismo. Hoy, con este texto, queremos que como comunidad identifiquemos a los que necesitan el evangelio. Así que no voy a hacer mucho énfasis en el versículo 21, solo lo voy a utilizar como conclusión de mi mensaje, porque obviamente esto es algo misterioso que solo hace el Señor por medio de la obra de su Espíritu Santo, convertir a la gente. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad como ellos es buscar a quienes estos cristianos esparcidos, dispersos, según la versión que usted tenga, identificaron ellos como necesitados del evangelio. ¿Y qué nos enseña a nosotros? Solamente le digo 2 grupos. Primero, identificaron como necesitados del evangelio a los perseguidores, a los que les habían hecho daño, sea que se los hubieran hecho o que fueran potencialmente perseguidores de ellos. Y en este caso hablaremos en el versículo 19 de los judíos, que hoy es un tema bastante candente, incluso en medio de las iglesias cristianas, por todo lo que está pasando en el territorio de Israel. Ya vamos a hablar sobre ello. Y el otro punto es a oidores potenciales, no solo perseguidores potenciales o posibles, sino también oidores potenciales. Gente que conmigo no ha tenido interacción, ni buena ni mala, como el primer grupo que sí me ha hecho daño o pudiera hacerme daño por lo que son o cómo son, sino simplemente son personas que están aquí en el mundo y que necesitan oír el evangelio y que yo tengo que identificar intencionalmente para verdaderamente hablarles de Cristo. De hecho, resalto que aquí en los versículos que leímos se nos dice, verso 19, al final hablaban el evangelio, las buenas nuevas. Y en el verso 20 dice, habían hablado también a los griegos. ¿Cuántos de los que están aquí saben hablar? Amén. Dios. Amén, bla, 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 bla. Sabemos hablar, ¿sí o no? Si son cristianos y saben hablar, pueden evangelizar. Bendito sea el Señor. Ya. Fíjese que aquí ni siquiera utiliza la palabra que normalmente en el original se traduce como predicar, mucho menos enseñar, aunque tiene esas 2 connotaciones, el evangelizar. Hablar. ¿Y a quiénes le vamos a hablar? Primero, a personas que podrían perseguir a los cristianos o que ya habían perseguido a los cristianos. Verso 19. Dice, mientras tanto, ¿mientras qué? Mientras pasaba todo lo que describimos allá con Esteban, Felipe, Pedro, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero mire lo que dice al final. Y hablaban o anunciaban el evangelio o las buenas nuevas solamente o solo a los judíos. Alguien dice, ¿tendrán complejo de masoquistas? Porque ¿quiénes los perseguían? Judíos. Judíos incrédulos fueron los que mataron a Esteban y persiguieron a los cristianos. Dice la persecución que se desató por causa de la muerte de Esteban. Juan capítulo 7, retroceda un poco conmigo, por favor.
Perdón, Juan, no, Hechos capítulo 7, disculpe, me dije que quedábamos en Hechos solamente. Hechos capítulo 7. Después de todo lo que les predica Esteban, dice al final del capítulo 7, en el versículo 57, vamos a leer hasta el 59. Pero ellos, los judíos que estaban discutiendo con Esteban, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Esteban también había sido escogido como diácono con Felipe. Y mire cómo predicaba, así usado como Felipe. Verso 58, y los sacaron de la ciudad. Y no solamente discutieron con él, sino que dice, lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y esto en el relato es muy importante porque de allí va vinculando de dónde viene el apóstol Pablo. Pero dice el verso 59, y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. La persecución, dice Hechos capítulo 11, versículo 19, que se desató fue por causa del asesinato de este personaje, evangelista, diácono de la iglesia, Esteban. Y lo hicieron judíos que no creyeron en Cristo contra judíos que sí habían creído en Cristo. Ahora, aquí hay una particularidad, tanto Felipe como Esteban tenían nombre griego y fueron escogidos como diáconos porque seguramente eran judíos, ya lo vamos a ver en el segundo punto, helenizados o griegos, gente que no era judía, que se había judaizado, ya lo vamos a explicar, pero aquí el asunto era que eran judíos, gente del Antiguo Testamento, los que estaban persiguiendo a los creyentes en Cristo. Entonces los cristianos esparcidos, ¿qué hacían después de en medio de esta persecución? Se quejaban, iban por el mundo diciendo, Señor, ¿por qué permites que pase esto con nosotros que somos creyentes? Capítulo 8, versículo 4. ¿Qué dice? Mientras tanto, esta es la película de Hechos de los Apóstoles. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes pidiendo a Dios que no los volvieran a perseguir, rogándole al Señor que acabara con esos judíos incrédulos, anunciando el evangelio. Qué tremendo, ¿no? Y eso que nosotros no hemos sufrido una persecución de ese tipo. A ninguno de nosotros no han matado a ninguno, pues. Aquí sería la comparación, perdón hermano Sadrá por la comparación, pero hermano Sadrá es un siervo, un diácono, entonces como si hubieran arremetido contra Sadrá, pero no lo mataron hermano, solo lo dejaron herido. Usted se recuperó. Como si hubieran arremetido contra un diácono, un líder de la iglesia o el mismo pastor de la congregación y digan todos, no, corramos, huyamos, salvemos nuestra vida. No está mal, ellos huyeron, fueron esparcidos, no está prohibido que los cristianos corran si los van a matar. Pero lo que está prohibido es que olviden por qué están corriendo o por qué Dios permite que sean esparcidos o dispersados. Y ya lo hemos hablado varias veces, lo hablamos sobre todo cuando vimos una serie en Ezequiel sobre Dios y vimos los dispersados en otros países de los judíos. Pero por ejemplo, quienes están acá de la nacionalidad venezolana o de otras nacionalidades, aquí hemos tenido hermanos. Una vez vinieron unos mexicanos, ellos sí por voluntad propia, pero han llegado personas de diferentes naciones o de otra ciudad, de otra tierra, porque les tocó salir corriendo, ya no por la persecución de muerte directa, pero sí por las circunstancias difíciles que les podían conducir a la muerte o a un daño profundo en sus familias. ¿Por qué Dios permite que sucedan estas cosas? Yo no le puedo dar una respuesta particular, sería abrogarme una prerrogativa que solamente tiene Dios, decir por qué exactamente pasa cada cosa, pero lo que sí entiendo es que el objetivo de Dios, de acuerdo al ejemplo que nos dieron los discípulos, es que cuando somos perseguidos o esparcidos, sea hasta que seamos sacados de nuestro lugar de vivienda o simplemente que seamos maltratados, burlados por nuestra fe, ofendidos, es que no paremos de predicar el evangelio. Y según Hechos capítulo 11, versículo 19, a los primeros que tiene que predicarle usted es a los que lo persiguen. Ay, 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 dijo un pastor amigo. ¿Cómo así? Que le predique otro. ¿Yo por qué? Pues en Hechos capítulo 11, volvemos al capítulo, en el versículo 19 vemos que cristianos perseguidos, y estos cristianos recuerden, eran judíos.
tal vez helenizados, con nombres griegos, pero como eran judíos convertidos, le hablaron a los judíos. Pero aquí hay un pronombre, perdón, adverbio de modo. Hablaron solamente a los judíos. Porque aunque ellos hubieran sido perseguidos por sus paisanos judíos, de todas formas seguían siendo sus paisanos, ¿no? Bueno, es que ellos no entendieron el evangelio. Es mi familia, son mis amigos, son mis vecinos, es la gente de mi país. Le prediqué el evangelio, no entendieron, pero siguen siendo mis paisanos, así que me voy a dedicar de nuevo a predicarles donde encuentre paisanos, donde encuentre vecinos de ese sector, donde encuentre gente de mi propio país. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha dado muy fuerte, y déjeme pedirle que tengamos en cuenta que conforme la Biblia, aunque se puede dar, para mí y para la Biblia es un hecho cuestionable que haya iglesias solo de paisanos. ¿A qué me refiero paisanos? Gente de un solo sitio. En Estados Unidos se ha dado, hablamos con pastores amigos de bautistas que dicen que hay iglesias solo de latinos. Aún me dijo alguno, una iglesia solo de mexicanos, que ya no dicen no entran colombianos ni entran venezolanos, pero cuando usted entra se da cuenta que solo son mexicanos y usted dice como que no encajo aquí, entonces va corriéndose para un ladito y va buscando otra. No hay un letrero afuera que diga aquí solo nos congregamos coreanos. Aquí en una iglesia de hermanos muy queridos, que he conocido personas que se han congregado allí, no coreanas, pero sigue predominando gente del Asia, solo conformada por esa aquí en Bucaramanga. Son creyentes, se puede hacer, pero el modelo bíblico es que hayan de toda lengua, tribu y nación, como dice Apocalipsis, de todo tipo de gente. Colombianos, ecuatorianos, chilenos, checoslovacos, los que hayan en el sector, no solamente por nacionalidad, por cultura, por gustos, por edades, por tendencias, por costumbres, que haya de todo tipo de personas, porque el evangelio es para todo tipo de gente. Entonces ese proverbio allí está puesto intencionalmente. ¿Cómo así que solamente? Ahora, antes de pasar a predicarle a los que no son solamente los míos, tengo que concluir en este primer punto de las personas que nos pueden haber perseguido o podrían perseguirnos, que hoy ni el antisemitismo, porque allí habla de los judíos, ni el sionismo realmente ve la necesidad de los judíos. Quiero aterrizar en lo que está pasando hoy en Israel y al parecer en muchas iglesias. Algunas iglesias se han vuelto antisemitas, odian a los judíos y no lo dicen abiertamente, pero denigran de ellos, olvidando que Cristo fue judío y que de allí viene el evangelio, como le dijo Jesús a la samaritana. Y obviamente no lo están diciendo abiertamente, pero no recuerdan que los judíos también son nuestro campo evangelístico. Y si yo quiero evangelizar por lo menos venezolanos, no está bien que yo hable mal de los venezolanos. ¿O sí, hermanos de Venezuela? No creo, ¿no? ¿Cómo quiero que me escuchen? Lo mismo pasa con los judíos. Ese es un extremo, ¿no? Ay, pero pastor, es que, son terribles, ese Netanyahu, esos judíos terribles y esa cantidad de gente, y fácilmente, como hoy en día se habla de tantas cosas en las redes sociales, ¿cómo vamos a excusarlos? Es que nadie está diciendo que los excuse, simplemente no los aborrezca, porque así como hay gente terrible dentro de los judíos, lo hay dentro de todos los pueblos, incluyendo el colombiano, incluyendo de la ciudad donde usted nació. Entonces, no olvidemos esto. Tampoco el sionismo, que es lo contrario. Eso fue un movimiento político que llevó a la reconstrucción del Estado de Israel, y a veces pareciera que en nuestras iglesias, en varias denominaciones, no estoy hablando en una sola, se volvieran más promotoras de ser judíos que de ser cristianos y vienen a ser judaizantes. Y bueno, cada uno tiene su posibilidad de hacerlo, pero el asunto es que, amando, entre comillas, tanto Israel, ignoran de nuevo que los israelitas necesitan el evangelio y que sin Cristo ni israelitas o judíos, ni no creyentes, griegos o no judíos, no judíos, griegos o gentiles necesitan el evangelio. Todos necesitan el evangelio. Entonces no podemos celebrar todo lo que haga una raza simplemente porque es la raza que me gusta, o un pueblo porque es el pueblo que me gusta. Eso sería hacer acepción de personas. No. Se dan cuenta que son posturas extremas. Y uno dice, pero pastor, a mí no me interesa lo que pasa en Israel. Yo ni voy ni en contra ni a favor de los judíos. Pero usted puede estar teniendo resentimiento contra gente que le ha hecho daño, o idolatrando personas porque son muy cercanas, y de acuerdo a eso identificando a ver a quién le comparte el evangelio y a quién no.
Necesitamos renunciar a las prevenciones. Y ojo con esto, porque muy probablemente en su vida Dios le va a poner enfrente para que le dé testimonio del evangelio a la gente que a usted menos le cae bien y a las personas que menos hubiera querido predicarles. El testimonio evangelizador es para todo tipo de personas. Amén. Ahora sí pasemos a los oidores potenciales griegos, verso 20. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene. Ah, caramba, entonces, ¿cómo así? ¿No eran judíos? Pues venían de esas ciudades y tal vez se habían judaizado antes de volverse cristianos. Varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y aquí por favor le pido me preste mucha atención. Estos griegos para nosotros hoy en día serían las personas que no han oído realmente a los cristianos, porque aunque incluso hay una cultura cristiana hoy en día, de pronto no han puesto verdadera atención. Listo, no se identifican como judíos del Antiguo Testamento. Todos los que no son judíos, pues son gentiles en la Biblia o griegos, es un término general, pero aquí apuntaría para nosotros hoy en día aquellos que aunque estén en un mundo donde ya se ha predicado de Cristo, realmente no han atesorado el Evangelio de Cristo. A eso necesitamos predicarle, pero aquí habrían chipriotas y cireneos. ¿Dónde más hay chipriotas y cireneos en la Biblia? Le voy a pedir que tenga en cuenta en Hechos capítulo 2, versículo 10, si quiere apúntelo, porque no lo vamos a leer. Allí, cuando vino el Espíritu Santo, se dice que había varones de Cirene. Además, en Marcos capítulo 15, si no recuerdo mal, versículo 16, se dice que una persona ayudó a Cristo a cargar la cruz cuando él no podía. ¿Quién fue ese? Un Simón cireneo. Y además allí en ese texto en Marcos se dice que era padre de Rufo, y algunos creen que ese Rufo es el cristiano que Pablo menciona en la carta a los Romanos en el capítulo 15. O sea que terminó siendo cristiano, muy probablemente el hijo del que ayudó a Cristo a cargar la cruz. Esto nos sirve de ejemplo para hablar que gente de Cirene, que no era de Jerusalén, que no era judía, resumiendo, vinieron a ser judíos o se vinieron a la tierra de Israel, se convirtieron a la religión judía y escucharon el evangelio. Y unos de esos se convirtieron a Cristo, como pasó muy probablemente con la familia del que cargó la cruz de Cristo. Chipriotas, ¿qué personaje conocido fue de Chipre? Que primero fue judío también y luego se convirtió en cristiano y que incluso ayudó al apóstol Pablo para presentarlo delante de la iglesia, que tenía por un sobrenombre que significaba hijo de consolación, pero que su verdadero nombre no era ese, que aparece, si usted lo quiere apuntar, en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, versículo 36, José, que por sobrenombre se le llamó Bernabé, era de Chipre y fue el que presentó a Pablo. Y si tenía por sobrenombre Bernabé, era porque era un practicante del judaísmo y que luego se convierte a Cristo y ayuda a otros como Pablo a entrar en la iglesia cristiana o a adoptar la conexión con los cristianos que no querían recibir a Pablo. Nos damos cuenta que había gente de todos lados queriendo volverse judía. Ahora, Cornelio, el del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, al que le predica Pedro, que lo mencioné al principio, la Biblia dice que era temeroso de Dios y al parecer era una fórmula técnica para hablar de gente que no era judía, nacido judío, pero quería conocer al Dios de la Biblia y se volvían religiosos judíos. Entonces hubo mucha gente allí que no era judía de nacimiento, pero se volvió judía porque quería ser cristiano, pero como no eran judíos de nacimiento, los categorizaban como griegos o helenos. ¿Por qué? Porque como Esteban tenía un nombre helénico, pues todavía usted va a buscar en Duolingo aprender griego. ¿Y cómo es el nombre del griego en Duolingo? Cuando se traduce al griego. Helénica, el idioma griego. ¿Alguna Helena por acá? ¿Hay alguien que se llame griega? ¿Qué es el helénico? Es el griego. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía una cultura de fuera de los judíos y que se habían convertido a Cristo. ¿Cuál fue el primer pleito que hubo en la iglesia cristiana? La primera discusión en Hechos de los Apóstoles, el problema entre griegos y judíos. Los judíos que se habían convertido a Cristo, pero los griegos que tal vez eran muy probablemente como los que mencioné, venidos al judaísmo y luego convertidos al cristianismo, y como se veían como diferentes, empezó a haber conflictos. Precisamente escogieron a Felipe y a Esteban porque
eran del ala griega. ¿Se dan cuenta que ustedes que si queremos ser una iglesia bíblica, una comunidad evangelizadora, vamos a tener inconvenientes? Porque vamos a ser muy diversos y vamos a tener diferencias. Qué enredo el que acabo de decir, ¿cierto? Voy a resumirlo así. Había gente de todo tipo. Y voy a pedirles que tengan en consideración algo. Hoy, ni ser familiares, ni ser amigos, vecinos o de cultura cercana, ya no nos debe decir que solo le prediquemos a ello, pero tampoco nos debe impedir ver a otros como necesitados del Evangelio. Necesitamos ir más allá de nuestros amigos, de nuestros vecinos y de nuestra cultura cercana. Hay que salirnos del esquema normal que tenemos para poder alcanzar a otros con el Evangelio. A veces solamente es cruzar la calle, que al frente hay alguien que nunca has saludado. Es vecino, pero no lo conozco. ¿Por qué las iglesias que hacen muchas actividades evangelísticas tienen mucha gente captada y poca gente queda establecida como cristiana? En el contexto divino, la soberanía de Dios que actúa, lo veremos en el versículo 21, convierte a quien Él actúa. Pero en el contexto humano, porque la mayoría de las veces, mucha gente contactada no es mucha gente que mantiene una relación con cristianos dentro de la iglesia y por eso no terminan siendo ni bien evangelizados, ni mucho menos cuando se convierten discipulados. Lo necesitamos a ustedes, hermanos, para que lo identifiquen. Ahora, ¿por qué les hablo de griegos, judíos y todo lo demás? Para que usted empiece a mirar a quién le va a compartir. Nuestra tarea hoy es programarnos para que para el día, hacer una actividad dinámica conjunta como iglesia el día 3 de noviembre, domingo, primer domingo de noviembre, vengamos a culto con alguien al que le hayamos compartido el Evangelio y ojalá que sea fuera de nuestro círculo de amigos, vecinos y familiares. Ahora, si no le ha compartido amigos, vecinos y familiares, pues compártale amigos, vecinos y familiares primero. Pero empiece a orar ahora para que Dios le muestre a al menos uno a quien evangelizar. Recuerden cómo inicié. Si usted piensa que a cualquiera, termina no hablándole a nadie. Si usted ora a Dios y le pide que le muestre a alguien, se compromete con él y le habla. No le voy a asegurar que se convierta, pero le voy a asegurar que usted va a ser capacitado por Dios para hablarle. Y vamos a orar por esa persona para que venga con usted al principio del mes entrante. Tampoco le voy a asegurar que se quede en la iglesia, porque eso solamente lo sabe el Señor, pero sí le voy a asegurar que usted va a saber y va a comprobar que Dios le ha llamado a puntualmente identificar personas por las cuales orar y a las cuales presentarle el Evangelio, con características específicas y tan claras como todas las que acabo de describir de los judíos y de los griegos de la época. Ojalá le pida al Señor, muéstrame, Señor, qué hay en su corazón, qué hay en su vida, qué está pasando en sus circunstancias. Si me estás pidiendo o me estás poniendo en la mente y en el corazón a esta persona, dame compasión por ella y dedíquese esta semana a orar solamente por la persona. Es más, todavía no le hable, solo pídele al Señor que le muestre a qué persona. Si le muestra varias, bendito sea el Señor. Ore por ellas para que luego les comparta el Evangelio. ¿Complicada la tarea? ¿Cierto que no? Orar por alguien. Si Dios no le muestra a nadie, no se preocupe, una de dos. O Dios no le contestó o usted no quiso escucharlo. ¿Cierto? Ay, eso como que es del diablo, dicen los hermanos a veces, ¿no? Yo le comparto a fulanito, recuerden, pero es que si fulanito se ha portado tan mal conmigo, ¿cómo le voy a compartir? Precisamente, está dentro de los judíos que han perseguido. ¿Y cómo le voy a compartir a fulanito si ese ni siquiera casi ni me habla? Es más, ni lo conozco. Ahí están los griegos como ejemplo. Fuera una cultura externa, recuerde que le compartieron a judíos y a griegos. Así que no hay excusa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Todos en conjunto. ¿Va a estar el pastor preguntándome si compartí? No. ¿Qué apóstol estuvo allí con ellos preguntándoles si habían compartido el evangelio? ¿Qué diácono estuvo con ellos allí diciéndoles, hermanos, ¿están compartiendo el evangelio? Recuerden que ustedes los persiguieron judíos, pero deben predicarle a los judíos. Recuerden que Esteban hasta oró por los judíos cuando lo estaban matando al final, como su mismo maestro.
No, no había ninguno. No había ninguno diciéndole, recuérdele predicarle a los que no son como usted. De hecho, le voy a recomendar algo que hablábamos con los hermanos en Cúcuta, más concretamente en Chinacota en estos días, hablando sobre evangelismo también. Y es que Jesús dice en capítulo 4, versículo 4 del Evangelio de Juan, necesitó pasar por Samaria. Usted necesita cambiar de enfoque, incluso si tiene que cambiar de rutina levemente para que encuentre más personas a quien compartir el Evangelio. Cristo necesitó pasar por Samaria y al final encontró a una samaritana necesitada del Evangelio y se le presentó y ella se convirtió a él. Si al final de la semana usted dice, ay no pastor, lloré, pero no encontré a nadie, no me lo diga a mí, se lo va a contar a Dios. Seguramente es porque usted siguió haciendo lo mismo, mirando lo mismo y teniendo la misma rutina todos los días y no le preguntaba al Señor en medio de esta rutina, ¿para dónde miro que no he estado mirando? ¿Con quién hablo que no he estado hablando? ¿A quién contacto que no he estado contactando? Sálgase un poquito del caminar monótono de su diario vivir si quiere compartirle a alguien el Evangelio al que no le ha compartido. Esta es una responsabilidad del creyente. Así servimos al mundo. Nuestra tarea es que en todo lugar, circunstancia diaria de nuestra vida, no nos dediquemos a mirar cómo sufrimos o necesitamos algo, cómo sufro, qué problemas que tengo, qué cantidad de conflictos, a mí sí me persiguen. No, más bien deberíamos dedicarnos a identificar a los necesitados de Cristo para hablarles de Él. ¿Y sabe algo? Mientras usted habla de Cristo, el sufrimiento se va a volver nulo, tan pequeño sin que se vaya comparado con el gozo de ver que alguien conozca al Señor, de serle obediente a Dios y luego de ver que alguien conozca a Cristo. Se vuelve tan pequeño, no se va a ir tal vez ese problema que tiene, no se va a ir tal vez esa dificultad que usted está pasando, pero se va a volver tan insignificante comparado con el reino de los cielos y el estar contribuyendo a la extensión del Evangelio de Cristo, que no lo va a experimentar más, no lo va a padecer como lo estaba padeciendo. El problema a veces es de enfoque. Pongámonos en nuestros pies, por favor, para orar. ¿En qué estamos enfocados? ¿A dónde estamos mirando? Si vivimos diciendo yo sí sufro, yo sí sufro, yo sí sufro, no vamos a ver el sufrimiento en la eternidad de los que están a mi lado y no les voy a predicar el Evangelio para que no sufran la condenación. Pero si yo vivo diciendo mi sufrimiento, mis dificultades son lo que Dios está usando para impulsarme a conocer gente que necesita que le predique a Cristo, voy a usarlos como oportunidades para predicar a Cristo. Necesitamos ser una comunidad evangelizadora. Gente que tiene como más grande el reino de los cielos que lo que sufre aquí en la tierra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Es tan grande el privilegio, Señor, que tenemos como hijos tuyos, ser parte de este reino eterno, en el que no entramos por obras, sino por tu gracia, por la obra de tu Espíritu, que aunque no lo leí para finalizar, lo puedo recordar ahora que estamos orando. Tú estableces en tu palabra que tú agregas cada día a la iglesia a los que han de ser salvos, pero lo haces, como lo vimos en el versículo 19 y 20, a través de nuestro testimonio a cercanos y lejanos, a quienes nos han hecho daño o no nos caen bien y a quienes no nos han hecho nada y ni siquiera conocemos, a gente de todo tipo, Señor. Con tu ayuda, con el poder de tu gracia, el número de personas que se convierten van a ser más cuando nosotros, por tu gracia también y por obediencia a ti, seamos diligentes de este privilegio que tenemos, usarlo hablando a otros de Cristo mientras caminamos en este mundo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no quedarnos simplemente viendo nuestros acontecimientos temporales. Danos una probadita por la obra de tu Espíritu, de esa visión tuya desde la eternidad. Tú sabes que lo más importante es tu reino, que las cosas de este tiempo pasarán. Hablábamos hace un momento de lo que está pasando en Israel y oramos para que tú intervengas y tengas misericordia, pero también para que muchos se conviertan en medio de este confrontamiento
de esta guerra como en las guerras de todo lugar, porque entendemos que lo más importante es la eternidad contigo y esta guerra algún día parará. Todas las guerras un día terminarán. Todos nuestros problemas, enfermedades, dificultades, angustias, conflictos un día ya no estarán más. Habrá terminado nuestra vida en esta tierra, pero lo más importante es que estaremos contigo por la obra de Cristo. Que asimismo nosotros veamos a los demás como necesitados de ellos y que tú nos des ojos para ver y oídos para oírte a ti y a tu palabra y oír a los demás y ver la necesidad que los demás tienen de ti, de tu palabra y del evangelio. Señor, un día no enfermarán más, un día no nos pedirán más que oremos por enfermedades porque ya partieron. Cuán glorioso sería que partieran con Cristo porque les compartimos el evangelio y no solo les oramos por su salud. Un día no estarán más aquí porque ya partieron y ya no van a tener más conflictos interpersonales o luchas y no nos pedirán más oración si estamos vivos aún. Pero más glorioso aún sería que partieran con Cristo y que estén con Él por la eternidad porque aprovechamos estas circunstancias para predicarles el evangelio. Un día los que nos persiguen y nos hacen daño no estarán más. Pero cuán glorioso sería, más aún glorioso sería, si aún a nuestros perseguidores le hubiéramos predicado a Cristo y hubiéramos orado por ellos, como lo hizo Esteban, que como Cristo, mientras era apedreado, versículo 60 del capítulo 7 de Hechos, pedía: no les tomes en cuenta este pecado. Señor, ayúdanos a mirar como tú miras. Cristo hizo lo que nosotros debemos hacer y que Esteban hasta cierto punto imitó. Dijo en la cruz: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me necesitan y se están rebelando contra mí. Necesitan la relación que tenemos contigo y nos están persiguiendo o nos hacen daño. No importa, te siguen necesitando a ti. Ayúdanos a mirar con tus ojos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.